¿Han leído algo? Si no, yo les voy a contar rápidamente todo. Yo en lo personal, Inge, preferiría que nos comente algo así, como dijo. Bueno, les voy a comentar, pero por supuesto no puede ser a detalle porque ustedes tenían que leer segundo, porque tuvieron tiempo y es un material bastante extenso. De todos modos, ¿cómo va esto? Dice, ¿cuál es el fundamento de la encuesta de transportes o el objeto? Nosotros queremos elaborar un proyecto. En este caso, el proyecto es de transportes y queremos ver la viabilidad, la pertinencia de, por ejemplo, aumentar líneas de transporte, por ejemplo, cualquier tema relacionado con sistema de transporte o crear, por ejemplo, el Yactabús, no sé. Para eso, ¿qué debo hacer? Para poder elaborar ese proyecto, debo tener la información más importante, la información básica, que es la información de la demanda. Para eso, ¿qué debemos hacer? Debemos preparar encuestas. Sí, pues había sido lo más importante, las encuestas. Bueno, y esas encuestas, por ejemplo, tienen que ser encuestas bien dirigidas a lo que yo quiero averiguar. Por ejemplo, si quiero averiguar si se creara una línea de transporte masivo, el BRT, el bus de transporte rápido, el Yactabús, con todas sus líneas y todo, debería preguntar a través de una encuesta si hay alguna receptibilidad de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Entonces, una encuesta primero debe definirse bien qué es lo que quiere averiguar. O sea, la encuesta, ¿qué quiere averiguar? ¿Qué? De acuerdo a eso, yo voy a preparar una encuesta que no sea demasiado larga, un par de horas, lo estoy diciendo uno, y sobre todo que las preguntas respondan bien a lo que yo estoy queriendo averiguar, a este interrogante. Si yo no hago eso, ¿qué información voy a tener? Ninguna que me sirva para hacer lo que yo quiero probar. Para eso estoy haciendo un proyecto. Entonces, ¿qué debo averiguar si estoy viendo? Vale decir, el inicio o la finalización IJ, o si ustedes quieren, pueden ver la, ¿cómo es llamado? Inicio, final, hemos llamado, las encuestas que hemos visto las hemos llamado origen-destino, perdón. Origen-destino. Esto es lo que yo quiero averiguar. Entonces, para averiguar si yo estoy acá y debo moverme acá, quiere decir me voy a transportar y esto va a ser el punto I al punto J, o si ustedes quieren del origen al destino, voy a tener que contestar, o mejor dicho, llenar todas estas boletas que a partir de un sector representativo. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta que son en las calles, todo, o sea, es mi ciudad. Yo puedo, yo debo sacar una muestra, sí, una muestra N. Eso es lo que quiero determinar la muestra. Y para eso vimos que había dos fórmulas de Laura Fisher. Entonces, yo voy a ver, por supuesto, si es más de 50,000 o menos de 50,000. Voy a ver qué fórmula voy a aplicar y voy a obtener la muestra. Entonces, con esa muestra yo voy a poder predecir lo que el conjunto
vale decir SN. En el eje metropolitano vimos que eran como 900,000, sí, como 900,000 personas, e hicimos una cantidad X, y con la muestra determinamos de que 900,000 personas estaban queriendo realizar más de 1.900.000 viajes en el eje metropolitano. Eso hemos visto. Por ejemplo, es una aplicación. Entonces, para eso sirve lo que acá se decía, el objeto y fundamento de las encuestas. ¿Qué tipos de encuestas se conocen? Entonces, las encuestas que acá conocemos es la encuesta de conductores, el método de la tarjeta postal que ya vimos, pero igual voy a repetir. Normalmente eso ya no se utiliza en Bolivia. Tan cierto es que ya creo que esa empresa de correos ya ni existe, no sé por qué. En todos los países del mundo sí existen, pero bueno. Tan cierto es que lo que les digo, que inclusive parte de las elecciones en Estados Unidos se utiliza este método de la tarjeta postal. Solo en Estados Unidos, no, también en España y en varios lugares del mundo. Por ejemplo, para las elecciones. Tenemos la identificación de placas y encuestas a domicilios también. Entonces, esa se la debe hacer a través de una entrevista domiciliaria. Si yo quisiera determinar, por ejemplo, las áreas de parqueo, por ejemplo, en la ciudad de Cochabamba, haría un cordón imaginario en el casco urbano, en el casco viejo urbano de la ciudad de Cochabamba, para, por ejemplo, ver dónde podría colocar esos parqueos públicos que los tenemos y que ahora no están funcionando por la cuestión de personal. Entonces dice, los modelos. Yo me debo plantear o sea, ¿qué modelos de transporte yo voy a utilizar? Voy a utilizar el transporte ferroviario, sí, el metro, tranvía, no sé, sí. O el modelo, por ejemplo, terrestre vial como es el autobús. Y yo me sigo preguntando si es que aumentaran una línea de metro, ¿cómo funcionaría? O una línea de tranvía, qué sé yo. Si hay problemas en el entorno urbano, vale decir, en ese cinturón que tienen, ¿qué va a pasar con el tráfico interno? Es decir, lo que me estoy planteando es una serie de preguntas que no las he contestado, interrogantes entonces, para generar la planificación del transporte. Entonces, en base a todas esas preguntas y con los elementos básicos de diseño, vale decir factor horario de máxima demanda, etcétera, etcétera, con los factores los factores hora pico, todos esos elementos técnicos, yo voy a planificar el transporte. Y de acuerdo a eso, yo debo ver si voy a viajar o no voy a viajar. Y si viajo, ¿a qué hora voy a ir? Y si voy a esa hora, ¿en qué medio voy a ir? Eso es lo que vamos a ver. Y tenemos modelos de movilidad general, el modelo general, por zonas, por horas, por modos de transporte, por asignación. Vamos a ver unos de estos, por ejemplo, modelos de reparto horario. ¿Por qué razón? Porque me parece que este es
este es el modelo más conflictivo. ¿Por qué razón? Porque hay factores horarios de máxima demanda, o lo que nosotros conocemos con el factor, horario de máxima demanda. Entonces, para eso hay un procedimiento donde dice que pero primero, factores horarios de máxima demanda. ¿Alguien me podría decir, porque ya hemos visto cuáles son los horarios de máxima demanda? Hola, por ejemplo, en Cochabamba, será de 7 a 8 a 8:30 tal vez, ¿verdad? Sí, es hora, Inge. O será de 17:30 a 19:30, o será de 21:30 hasta 22:30. Nosotros ya hemos visto, porque hemos analizado, de que sí, son los factores hora pico. ¿Por qué? Porque ahí es donde se concentra la mayor cantidad del flujo vehicular. Acá hemos visto en Cochabamba de que no solamente tiene que ver con el reparto horario, sino también con el reparto en tiempo que se llama semanal. ¿Qué les quiero decir? Que no es lo mismo analizar el domingo que el día lunes. No es lo mismo analizar desde las 10 de la mañana hasta las 11, no es lo mismo. Entonces, todas esas consideraciones yo voy a hacer, y por supuesto, el diseño siempre debe estar en el momento más crítico, que quiere decir que si mi respuesta resuelve algo en condiciones las más, vamos a decir, las condiciones pero más arruinadas, ¿qué quiero decir más arruinadas? En las condiciones menos agradables, o si ustedes quieren, en las condiciones no preferentes, entonces voy a poder resolver el modelo que voy a utilizar. Bueno, seguimos. Entonces, para esto yo debo cuantificar. ¿Y qué significa cuantificar? Saber la cantidad de qué, de la demanda. ¿Pero de qué? De la cantidad de pasajeros, ¿sí? Si ustedes quieren por día, entonces eso debo definir, sí. Y en algunas particularidades voy a ver la cantidad de pasajeros por hora, pero estoy definiendo por día cuántos pasajeros. Entonces, ¿puedo hacer aforos manuales? Sí. ¿Cómo es eso? Fácil, voy a un lugar donde aleatoriamente, por muestra, puedo ver la cantidad de pasajeros que se mueven en ese momento y en esa zona donde yo estoy haciendo. Y con eso yo puedo proyectar utilizando la estadística, proyectar a las condiciones de entrada que teníamos, por ejemplo, la cantidad de pasajeros. Entonces, para esto hago encuestas. Origen-destino, sí. Entonces, dice acá hay encuestas cordón, lo que quieran, pero también estas encuestas de origen-destino se pueden volver domiciliarias si es que nosotros podemos definir eso también utilizando la unidad de la familia como método de información. Entonces, ¿qué es lo que en el fondo estamos queriendo averiguar con las encuestas? ¿Por qué las encuestas? Porque quiero elaborar un proyecto y solo me va a poder
mostrar con su mejor claridad las encuestas. ¿Es el método que voy utilizando las encuestas? Sí. ¿Qué quiero saber? Que yo parto de mi origen, que es mi casa, y llego a mi trabajo. Y quiero saber, por ejemplo, cuántos transbordos hay. Es decir, toda esta información que se define en la cantidad de viajes que realiza una localidad o un segmento, lo que yo haya considerado, en este caso estoy considerando el eje metropolitano como zona y con eso voy a definir la cantidad de demanda y cuáles serían los modelos para resolver, por ejemplo, este problema de transporte entre el origen y el destino. Entonces, dentro de esos modelos que tenemos los directos y los secuenciales. ¿Cuáles son los modelos directos? Estos que de manera directa se pueden verificar. Sin embargo, si ustedes analizan esta ecuación, por favor, vean y fíjense, esta ecuación de viajes entre I y J, vale decir inicio final o origen destino o I y J, fíjense en función de qué está. Por favor, analicen. Por lo menos están viendo. Sí, ingeniero. Entonces, contigo. Solo son variables socioeconómicas y de costos. Bueno, ¿es solo eso? Sí. Por eso se dice que el transporte es uno de los elementos más importantes en la economía. Bueno, parece que es así. Fíjense, si yo tengo un transporte totalmente eficiente en cuanto a los costos, por supuesto, voy a poder mover más rápido en menor tiempo y en menor costo. Por lo tanto, mi presencia o en el caso de carga, mi eficiencia va a ser totalmente positiva. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener mayor número de viajes a menor costo. Entonces, este modelo dice que tenemos que es un modelo con estas funciones. Si yo veo por carretera, manejo esto. Entonces dice número de viajes por carretera, parque de vehículos en la zona C y J. Por ejemplo, en la zona de inicio. Por decir, en Quillacoy hay, por decir, no estoy diciendo así, 50.000 vehículos. Cochabamba, hay 300.000 vehículos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el costo de operación vehicular entre I y J? Vale decir, entre Quillacollo y Cochabamba. Entonces, debo sacar ese costo en base a estas, vamos a decir, estas constantes mediante, dice, regresión lineal, y esta regresión lineal aplicada a una ecuación logarítmica. Acá son las regresiones, esta regresión lineal. Bueno, tenemos ahora, son los modelos directos, porque estamos midiendo de manera directa. Ahora necesitamos los secuenciales, secuencias lógicas, secuenciales. Dice que son 3. Vamos a ver esta, la roja, la azul y la verde. Producción de viajes, distribución zonal, de acuerdo a zonas y la distribución de acuerdo al modo de transporte. Otra vuelta. Siempre partimos de esto.
¿Viajo o no viajo? ¿A dónde voy? Entonces, dice viajes, producción de viajes, viajes basados en el domicilio. Entonces, quiere decir que por lo menos el I o el J tiene destino al domicilio. ¿Por qué? Porque ese es el lugar de mayor permanencia de cualquier persona. Es decir, yo de mi domicilio me movilizo a la universidad, de mi domicilio me desplazo a mi trabajo, de mi domicilio me desplazo a la cancha de fútbol, de mi domicilio me desplazo al seguro universitario. Entonces dice, por lo menos el I o el J tiene que ser para que vea estos viajes. Entonces acá están los modelos de producción, los modelos de distribución zonal y los modelos de distribución modal. Comenzaré por el último, los modelos de distribución modal. En este caso, el único modo de transporte que tenemos en Cochabamba es el terrestre vial. Sin embargo, ya vamos a tener el terrestre ferroviario y vamos a ver dos modos de distribución. En los de distribución zonal, dependiendo de la localización de las zonas, ¿verdad? De qué zona yo voy a ir o a dónde o a qué zona quiero ir. Y finalmente, la producción de viajes que hemos visto hace rato con la explicación que les di, que debo ver que de mi casa o de mi hogar voy a ir a algún lado. Entonces, hay también los viajes no basados en el domicilio. Entonces, lo que voy a hacer con todo esto es, a través de las encuestas, voy a tener una matriz de movilidad. No sé si aquí lo tenemos, voy a ver si no. En el 4 creo que es. No, entonces en el 3 debe estar, no me acuerdo. Ah, no, está en esto. Perdón, totalmente de acuerdo. Perdón, ahí está. De esto estoy hablando. Les decía, yo debo obtener una muestra para 60,000 personas, creo que 385. Fíjense, yo voy sacando labores de casa, no sé, voy sacando datos en base a mi encuesta y mi encuesta debe estar bien dirigida a lo que yo quiero averiguar. Entonces, por ejemplo, acá está el género de los encuestados. Fíjense, en Cochabamba y en Bolivia hay mayor cantidad de población de mujer que de varón. Se debe regir esa lógica así. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la cuestión generacional, hay acá, desde los 0 años hasta los 59, prácticamente el grueso de la población se desplaza. A partir de eso, de los 59 años, fíjense cómo ya va disminuyendo. Entonces, debo hacer en mi encuesta, en mi boleta, debe haber todas esas preguntas para que después las procese como están viendo, sí. Bueno. Aquí está. Bueno, esto vimos y dicen los modelos de producción, que era el primer modelo que vimos. Dice acá
tenemos los métodos lineales, y diré los modelos lineales y los modelos de análisis por categoría. Acá tenemos los modelos lineales. Normalmente, cuando uno quiere escoger un modelo y en transporte, hemos visto por todo lo anterior de que deben ser análisis en espacio, en tiempos, no espacio, en tiempos cortos. ¿Qué quiere decir? No puede ser más de un año, tendrá que ser meses. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que el transporte es una variable que rápidamente se convierte en complicada y compleja. ¿Por qué razón? Porque ahorita acabamos de ver de que de acuerdo a horas, de acuerdo a semanas y a meses y otros más, varía, pero muy significativamente. A ver, no lo entiendo fácil. Lo vamos a hacer totalmente sencillo y les pregunto a ustedes. ¿Será más fácil transportarse a las 8 de la mañana que a las 10 de la mañana? No, ingeniero, lo contrario. Es más Ah, fácil a las 10 que a las 8. por eso les decía, es muy complicado y muy complejo. Bueno, entonces dicen, aquí hay viajes generados, variables explicativas, hay que explicarse así, y están en función del trabajo, estudio, compras, es decir, en los motivos que tienen las personas para desplazarse. Acá tenemos todo. Entonces, es el modelo lineal, ahora, modelo de análisis por categorías. Dice la renta. Generalmente empresas de generación, que la familia es la unidad generadora de viajes, es eso, sí. Entonces, a través de intervalos de ciertas variables. Por ejemplo, dice, si se dice que la familia como unidad es la principal generadora de viajes, entonces yo les pregunto, y por favor escuchen bien lo que les voy a decir para saber si es que hemos recogido algún concepto. Si la familia es la unidad que genera el transporte, habría más cantidad de viajes en la zona sur o en la zona norte. No interesa en qué, en cuál de las zonas, suponiendo que tiene la misma cantidad de habitantes, pero en ese contexto, ¿dónde se realizarían mayor cantidad de viajes? ¿En la zona norte o en la zona sur? El sur yo creo que hay más gente, pero en el sur. Y ya, pero otra vuelta, no me has escuchado la restricción que he puesto. Les he dicho, vamos a suponer que en la zona norte y en la zona sur existe la misma cantidad de familias. ¿Estamos? Te pregunto nuevamente, ya Sí, no está bien. ¿cuál de ellos habría mayor cantidad de viajes? Si serían en los dos zonas iguales, entonces tendría que ser igual también. Ya no está mal tu razonamiento, pero a ver si con esto entendemos más. Dice esto, la primera variable, y solo vamos a analizar esto porque ustedes deberían ver renta. El ingreso per cápita por zona es diferente. Por ejemplo, el año 2016 se dijo que el ingreso per cápita, vale decir, por cada persona en una gestión en el 2014, en Cochabamba era de $4,000. Es en Bolivia, pero vamos a suponer que es en Cochabamba. Pregunta, si el ingreso per cápita por persona, una familia de cuántas personas está compuesta, de entre 4 y 5 personas, 4.2 creo en Cochabamba, pero pongan 4 o 5, que sea igual en la zona norte o en la zona sur.
Pero ¿qué pasa si el ingreso per cápita en la zona norte es mucho mayor que en la zona sur? Si ustedes quieren, por decir, 4.500 en la zona norte para poner números y que sea más claro, y en la zona sur $3.500 por persona año. ¿Quién tendría mayor cantidad de renta o mayor ingreso? En la norte, ¿verdad? Sí, ingeniero. Y si tiene mayor renta, ¿se movería más? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Renta, nivel de motorización, ya no quiero, tamaño de familia, ya no quiero analizar. Así se analiza. Entonces, conclusión, en esas condiciones que hemos hablado, y les pregunto para terminar esto, ¿en cuál de las zonas la gente se movería más? Norte, Inge. Bueno, eso les quería decir. Entonces dice, modelos de distribución espacial. Cuando hablamos de lo espacial, estamos hablando del espacio físico. Pero por supuesto, con todo lo que implica ese espacio físico, con sus características topográficas, geológicas, paisajísticas, faunas, flora y lo que quieras. ¿Por qué estoy hablando así? Porque estamos hablando en términos generales, no estoy hablando solo de zonas urbanas. Entonces, esto se tiene que analizar cuando uno quiere ir de un punto E a un punto J, sí. Entonces dice, uno de los métodos es el factor de crecimiento. Los modelos gravitatorios. Aquí tenemos igual de I a J, inicio, final, lo que quieran llamar. Finalmente dice esto. ¿Dónde está pues? No tengo lo que significa esto, me he olvidado poner. De todos modos, ¿qué significa C? Costo sigue siendo. ¿Qué significa G? Generación. Entonces, ahora sí podemos ver acá. T es tiempo de viaje, D distancia, P precio, G generación, A atracción, es decir, hay una serie de factores como estamos viendo acá que hacen posible de que dice gravitatorio. ¿Qué quiere decir? Que por esas condiciones que estamos viendo, de generación, de tiempo, de distancia, de precio, de costo, de porcentajes de un modo respecto a otro, entonces podemos tener estas relaciones que las podríamos calcular así. Entonces, para cualquiera de estos modelos se puede hacer correcciones. Bueno, pero para hacer correcciones, no sé si se acuerdan algo que les dije. Me van a decir si se acuerdan o no. Ya estamos terminando, ustedes deberían haber leído. Yo no les entiendo, de verdad. Cada vez más entiendo menos a ustedes. Entonces, ¿de qué hablamos? De que yo, para hacer las correcciones, debo tener la mayor cantidad de puntos o de muestras. Entonces, si yo tengo esto, por supuesto, voy a poder ajustar con esta relación de mínimos cuadrados y que lo único que hace son estas distancias al cuadrado, estas distancias elevadas al cuadrado. Y eso me da el factor de correlación, pero bueno. O por iteraciones sucesivas hasta encontrar un ajuste a estos modelos. Bueno, el modelo de oportunidad, y con eso prácticamente dice, este modelo presume que el comportamiento de
los viajeros es tal que todo viajero procedente de ahí termina en J siempre que no haya encontrado un destino aceptable. Entonces, como son diferentes hipótesis que se están lanzando porque aparecen N modelos, esto, por ejemplo, podría ser ya a viajes anticipados. ¿Qué quiero decir? Hagan de cuenta de que yo estoy acá en Cochabamba, es un feriado largo y quiero viajar. Entonces, quiero ir a Santa Cruz, voy a la terminal de interdepartamental de autobuses y veo que los viajes a Santa Cruz están totalmente llenos. Entonces, si yo veo Oruro, por supuesto voy a ver que hay menor cantidad de viajes. Entonces, si yo quiero evitar la aglomeración porque mi interés era viajar por cuestiones de turismo, entonces, por ejemplo, no estoy diciendo que sea siempre por eso, entonces yo voy a poder ver este modelo de oportunidad para irme al sector donde hay menor cantidad de viajes. Bueno, y finalmente, todo el modelo de la demanda dice, conocida la movilidad interzonas entre todos los modos. Fíjense, para que ustedes entiendan mejor, no sé si voy a poner acá algo que conocen. Ay, por ejemplo, fíjense de qué estábamos hablando. Dice, conocida la movilidad interzonas entre los modos y las condiciones de oferta. ¿Qué es eso? Bueno, ahorita vamos a ver. Aquí está más claro. Acá, ¿qué modos de transporte tenemos? Terrestre y el teleférico sería aéreo, ingeniero. Bueno, de eso estamos hablando. Los modos y las condiciones de oferta. Por supuesto, aquí la condición de oferta es agradable, es más rápida, menos contaminante, menos estresante, lo que quieran acá es diferente. Pero dice, con todo eso, se han generado todos estos para finalmente terminar, dice, todos esos modelos que hemos visto y que, y que hacen un análisis comparativo. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, dice modelos determinísticos y modelos probabilísticos. A ver, fíjense, el modelo, si nosotros vemos estos modelos en función de un tiempo, en función del tiempo, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, un método determinístico, me van a decir si conocen este tipo de programación. ¿Conocen esto? ¿Qué es un Gantt y qué es un PERT?
Cuando hay modelos de programación en función del tiempo, yo puedo utilizar uno de estos modelos. ¿Conocen esto y han llevado? ¿O están durmiendo? Hola. Sí, ingeniero, yo ubico el de Gantt, el diagrama de Gantt. Y el modelo PERT. Ese sí no tengo mucho conocimiento, ingeniero. Y es doble 3, me he cansado de escribir. Bueno, son modelos de programación en el tiempo. Uno de ellos, y esto podemos utilizar justamente para programar proyectos en función del tiempo. Entonces, en los proyectos, por ejemplo, de tipo industrial, por ejemplo, la fabricación de la Coca-Cola, utilizo esto, pero en proyectos de construcción utilizo este otro. ¿Pero qué tiene que ver esto? No entiendo fácil. Aquí que dice determinístico, quiere decir que se inicia esto y termina acá. Eso quiere decir determinístico. Se inició el 1 de mayo y termina el 30 de mayo. ¿Listo? Determinístico. Y probabilístico, aquí yo coloco insumos, personal y varias cosas, por eso digo que es para proyectos industriales y posiblemente esa cantidad que debo fabricar lo haga por todas esas características en mayo. Si comienzo en mayo, podría terminar en mayo o podría aumentarme un par de días o un mes más. Probablemente termine en mayo, si no continúe en junio. Probabilístico. Determinístico, que si comienza acá, termina acá. ¿Se ha entendido? Entonces tengo que ir viendo así. Eso es respecto a lo que ustedes tenían que leer y con eso hubiésemos concluido. ¿Se entendió? Sí, ingeniero, a la perfección. Gracias. Bueno, entonces vamos a ir a la unidad cuarta. Dice demanda del transporte de carga, ahora solo es de carga y función económica del transporte. Para entender esto, me guste o no, esto debo conocer, por favor. Miren qué bonito está. Da gusto. Por favor, ¿pueden ver esto? ¿Por qué es cadena? Porque todo está encadenado, ¿verdad? Lo que pusimos, pero con aceites de girasol. Siempre hay que ir encontrando otras cosas que nos ayuden a ver mejor. Por favor, vean esto. Y este es la siguiente unidad. Bueno, la suerte, perdón. Es esto. A ver, estoy viendo esta figura que es bastante bonita. No sé si se acuerdan cuando hablábamos del transporte de carga. Es lo mismo que estamos viendo, pero con otros dibujitos. ¿Por qué? Porque acá, de la manera más nítida, se puede ver en este caso.
el transporte, ¿verdad? Aunque no tiene la N, pero parte de la cadena de suministro es el transporte. Hola. Sí, ingeniero. A ver, de la manera más fácil. Aquí estoy recolectando fruta. Lo que hago es procesar esa fruta, ganarle valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que a esto se llama materia prima, la fruta. ¿Voy a vender como fruta? No, tengo que generar valor agregado. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dulces, voy a hacer jarabes, qué sé yo. Una vez que produzco esto, voy a agarrar un transporte y voy a llevar a las agencias. En estas agencias van a almacenar y van a proceder a la venta. Esta venta me va a generar facturación y si yo tengo que ir a entregar o distribuir, eso es lo que voy a hacer. A esa se llama cadena de suministro y dónde entra en esta figurita o en este gráfico acá, ¿verdad? ¿Se entendió? Sí, Entonces, ingeniero. hemos visto la figurita, iremos definiendo mejor las cosas. Dice, la cadena de suministro tiene como objetivo principal el satisfacer las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo mismo que vimos. Materia prima, procesamos la materia prima, generamos valor agregado, transportamos, distribuimos. Aquí también podemos hacer transportes, quieren de los centros de distribución a los puntos de venta y al cliente. Es decir, es otro gráfico, pero cuando tiene que ir de un punto a otro se necesita el transporte y su logística. Entonces, es otra forma bonita de ver igualito, ¿sí? Entonces, tengo acá desde la manufactura, el almacenamiento, compras, distribución y logística, esos son los 5 puntos. Proyección de la demanda. Entonces dice que la cadena de suministro consta de 3 elementos básicos que les pregunté, porque ya les hablé de esto. Se refiere a las actividades necesarias para obtener la entrega, suministro, obtener y entregar las materias primas para la producción. Ese es el suministro. ¿Y qué será la fabricación? Tenemos esto en la distribución. ¿Por qué está con rojo de la distribución? Porque estamos hablando del transporte. Transporte, transporte. Entonces, para esto ya no vamos a tener que ver estas unidades de medida que es el TU. Y eso también ya les dije, ¿verdad? El 25 Equivalent Unit. Entonces, son los contenedores de 20 pies. 20 pies, ahorita podemos averiguar. Unidades de medida lineales, longitud. Aquí pongo 25, 20. ¿De cuántos metros había sido? De 6.096, de 6 metros. Hola. Hay otros 3 tamaños más que los vimos, sí, ustedes han visto, pero este es mi unidad de volumen a partir, o sea, mi unidad de volumen de medida a partir de los años 80 y tantos en las que Naciones Unidas generó esta unidad como base de medida para el transporte de carga. Tengo que ir, ya. Entonces, para ir concluyendo, podemos poner aquí, perdón, algo que estaba muy fregado. Si les mostré también, pero ustedes ni se deben acordar, igual les voy a Puerto Shanghái. Ahora,
Es lo que quise decir. Miren, se dan cuenta de este puerto inmenso. Este puerto no solo sirve para que embarcaciones vengan y lleven, sino son puertos francos donde han permitido la entrada de capitales extranjeros y la mayoría de las empresas en los diferentes puertos de China tienen sus complejos industriales. Entonces, miren esto. ¿Qué dice? Cruces por retrasos en puerto de Shanghái. ¿Y por qué no hay actividad? Porque siguen con el problema del COVID. ¿Eso dice o no? Déjamelo a alguien. Bueno, ¿alguien me lo va a hablar? Puerto de Shanghái no estaría funcionando debido al bloqueo de la ciudad por COVID-19, el portal portuario. A ver, no está funcionando. Aquí dice 500 barcos atracados en Shanghái. No. O sea, no estoy hablando solo de China. Si sigue este problema, así como hay la crisis producto del enfrentamiento, aunque me han dicho que es genocidio, voy a llamar de la guerra mejor, entre Ucrania y Rusia, este problema sanitario está generando a una crisis económica mundial. Con esto voy a concluir. ¿Alguien me puede decir por qué hablo crisis económica mundial? Porque no ha generado movimiento económico, podría ser, ingeniero. Sí, pero lo vamos a poner más facilito. Si tú quieres hacer computadoras, ¿qué necesitas? Que te gusta harto. Tarjetas, ¿verdad? ¿Sí? Las Snapdragon, ¿qué más tienes? Qualcomm. ¿Y dónde producen gran parte de eso? Acá. Y si no hay eso, termina la cadena de productiva, por ejemplo, para producir computadoras, por ejemplo. Sí, sí, ingeniero. No, ¿verdad? ¿Se ha entendido ahora? No solo es que esté parado, sino que en la economía globalizada, China tiene un peso demasiado importante porque en todos estos lugares produce materia, vamos a decir, elementos importantes para su producción, insumos. Y si uno no tiene esos insumos, podrá producir, por ejemplo, vehículos. Ya no se habla de computadoras. Hola. No, ingeniero, difícilmente. Bueno, entonces, si yo requiero de vehículos para viajar, para generar infraestructura, no lo voy a poder hacer, por lo tanto, genera crisis económicas. ¿Entendido? Bueno, con esto queda claro y ya tenemos todo claro de la unidad 4, ¿verdad? Vamos a terminar rápido esta unidad. Entonces, se los voy a subir a la próxima semana. Ahora tengo que ir al médico, ¿ya? Está bien, ingeniero, que te vaya muy bien. Gracias. Se ha entendido, pero, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Ya, gracias. Desde la anterior materia. Como esto hecho